Hola, buenos días. Mi nombre es Jacqueline Citlali Monroy Domínguez, soy del grupo de estadística y el día de hoy les voy a hablar sobre la estimación puntual. Pero bueno, primero tenemos que saber qué es la estimación de parámetros. La estimación de parámetros se basa en información contenida de una muestra. Y entendiendo esto, la estimación se divide en dos, en puntual y la de intervalo. La puntual es saber un valor único y la del intervalo es sacar el IC del intervalo de confianza de lo que se te está pidiendo. Teniendo en cuenta esto, ahora vamos a ver qué es la estimación puntual. La estimación puntual es una estimación puntual de un parámetro, es decir, lo que representa teta es un valor único de un estadístico de teta gorro. Entonces, básicamente es la representación de un parámetro y este parámetro va a ser de una población, ya sea de la media o de la proporción. Esto va a depender de lo que te pide el problema. Teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a un ejemplo. Bueno, primero voy a borrar esto para poder poner el ejemplo. Para esto también vamos a necesitar para los ejercicios unas tablas que se llaman, son de función acumulada de la distribución normal estándar. Justamente porque aquí el problema ya sea que nos va a dar un dato donde podamos utilizar este tipo de tablas. Y bueno, el ejemplo que yo les voy a decir es que, por ejemplo, estamos diseñando una revista. Puede ser sobre hábitos de lectura. En jóvenes universitarios. Y bueno, esto va a ser como el enunciado. Diseñamos una revista sobre hábitos de lectura en jóvenes universitarios. Y aquí es donde vamos a dar el dato. Vamos a hacer encuestas a 100 estudiantes. Y pues aquí ya sabemos que pues son estudiantes universitarios. Y obtienes un promedio de que leen los libros 3.2 al mes. Entonces, este 3.2 es tu media muestral. Y básicamente la estimación puntual es el dato que te están dando. Esta es la estimación puntual. Y bueno, básicamente esto es de lo que les quería hablar. Pues ya sabemos que la estimación de parámetros se basa en la información contenida en una muestra. Esta muestra, recordemos que se divide en dos. En la puntual, que es obtener el valor único, y el intervalo, que es otro tipo de caso, el intervalo de confianza. La estimación puntual es de un parámetro teta, que es un valor único de un estadístico teta gorro. Y el estimador es pues algún estadístico de teta gorro que es utilizado para estimar un parámetro de teta. Y pues básicamente esto es la estimación puntual. Y ahora vamos con las propiedades de estimadores.
Estas propiedades consisten en 3 propiedades: la de insesgadez, eficiencia relativa y consistencia. Pero en un momento les voy a explicar de qué se trata estas propiedades. Bueno, entonces vamos a hablar de las propiedades de estimadores. Recordemos que es de estimadores. Y consiste en 3. La primera habla de la insesgadez. Bueno, básicamente, ¿qué es la insesgadez? Es un estimador. Un estimador es insesgado cuando la esperanza del estadístico es igual al valor real que tenemos. Pero del parámetro, recordemos que es del parámetro. Y pues recordemos, el parámetro en esta propiedad, nuestro parámetro es mu. Y nuestro estimador es la media. Y bueno, un ejemplo, tomando en cuenta lo de las encuestas, si repetimos muchas encuestas, la media muestral, que es esta, debería acercarse a la media poblacional. Y bueno, tomando en cuenta si es como una grafiquita, básicamente este sería mu. En esta parte del medio tendríamos a mu. Y bueno, ¿cómo vamos a saber, cómo elegirla? Bueno, se elige un estimador cuyo valor esperado sea al parámetro poblacional. Es decir, ¿cómo lo vamos a elegir? Pues se elige el estimador cuyo valor esperado va a ser igual al parámetro poblacional, Y bueno, básicamente sería, esto que estoy diciendo sería igual a esto, donde θ gorro va a ser igual a 0. Y también lo vamos a elegir a través de si es insesgado o sesgado. Pero bueno, si los estimadores insesgados no introducen también errores sistemáticos. Y bueno, la otra propiedad es la eficiencia relativa. Bueno, aquí básicamente es donde se comparan las varianzas, pero lo voy a poner aquí para que se entienda mejor. Y bueno, la segunda propiedad va a ser la eficiencia relativa. Y bueno, ¿en qué consiste la eficiencia relativa? Pues básicamente vamos a hacer la comparación
de varianzas, la comparación de varianza de estimadores. De estimadores, recordemos, insesgados. Y el mayor eficiente tiene que ser menor a la dispersión, ¿ok? Recordemos que tiene que ser menor a la dispersión. Bueno, y básicamente es esto, la comparación de varianzas de estimadores, y la dispersión tiene que ser menor. Y otra de las cosas de la eficiencia relativa es que al considerar dos estimadores, insesgados, es justamente lo que hablaba. El de menor varianza se dice que el estimador es más eficiente que el valor de teta. Y bueno, básicamente ya para ponerlo en una grafiquita, y para que sea más gráfico, es esto. Recordemos que nuestro valor de mu va a estar justo en medio, y este valor va a ser el de teta gorro. Y la distribución muestral va a ser justo esta que está por arriba, la más grande, por así decirla, y esta va a ser la distribución también. ¿Pero de quién va a ser la distribución? Pues la distribución de teta, pero de teta gorro, ¿ok? Entonces aquí básicamente también va a ser teta gorro, pero como son dos, los vamos a enumerar como teta gorro 1 y teta gorro 2, ¿ok? Y pues para acá ya de esta gráfica ya sabemos que va a estar teta gorro. Y ¿cómo vamos a elegir pues en esta propiedad? Ya teniendo en cuenta esto, se van a seleccionar a partir de van a ser dos cuestiones. Si tiene menor varianza, pero aquí hay que estar muy al pendientes, porque va a tener menor varianza, pero va a tener mayor precisión. Entonces aquí hay que estar como al pendiente de esta característica, de cómo se va a seleccionar, porque tiene como pues dos cosas similares, pero a veces nos puede confundir un poco. ¿Por qué? Porque va a tener menor varianza, pero va a tener una cosa mayor, que va a ser la precisión. Y otra de estas características es que si tiene mayor varianza, tiene menor precisión. Entonces, ¿cómo vamos a elegir entre estas dos que digo que son un poco confusas? Pues vamos a elegir a partir de algo que es muy importante, que se elige el que tenga menor error
menor error estándar. Entonces, nuestra selección va a ser a partir del que tenga menor error estándar. Y obviamente va a ser pues un estimador pues más eficiente, ¿no? Digámoslo así. Y bueno, recordemos cuáles llevamos. La primera es la de insesgadez. Insesgadez. Y bueno, la segunda es justamente esta, la de la eficiencia relativa. Y ahora, por último, vamos a decir la última propiedad de los estimadores. La última propiedad es la de consistencia. Y bueno, ¿de qué trata la de la consistencia? Bueno, básicamente es cuando un estimador es consistente si sus valores tienden a acercarse al valor real. Entonces, dos palabras muy importantes aquí es que volvamos a lo mismo. Esta propiedad se llama consistencia. Es cuando un estimador es consistente si sus valores tienden a acercarse al valor real que nosotros tenemos. Pero recordemos que va a ser valor real de teta. Conforme se incrementa, conforme incremente el valor. ¿Pero el valor de quién? Más bien, en vez de valor, ocuparía la palabra de conforme incremente el tamaño. Yo creo que es más adecuada la palabra de tamaño, pero ¿tamaño de quién? Tamaño muestral. Entonces, recordemos, esta propiedad se llama consistencia. Básicamente, ¿qué es la consistencia? Pues un estimador que es consistente. Es consistente si sus valores tienden a acercarse al valor. ¿Pero al valor de quién? El valor real de teta, conforme incremente el tamaño. Pero recordemos que tamaño muestral. Y bueno, básicamente esa es como su definición de la consistencia. Y en otras palabras, recordemos que estamos hablando de tamaño muestral, pero ¿cómo tiene que ser este tamaño? El tamaño muestral, justo en esta propiedad, tiende a que su valor sea infinito. Entonces, aquí vamos a priorizar el que tenga menor varianza. Y justamente estábamos hablando del comportamiento. Y mejor comportamiento, pero comportamiento ¿en dónde? Pues en su gráfica, porque recordemos que nosotros trabajamos, pues sí, con este tipo de gráficas. Entonces, pues sí, todo se tiene que ver ahí como el que tenga, pues sí, mayor eficiencia, ¿no? Y por lo tanto, la media es el mejor estimador de mu porque es insesgado, consistente y de mínima varianza. Y bueno, básicamente aquí ya les hablé de las
tres propiedades de los estimadores. Entonces, vamos a ponerlo aquí para que no se nos vaya a olvidar. Y bueno, la primera, recordemos que es la insesgadez. La segunda es la eficiencia relativa. Y la tercera, que es la que estábamos viendo ahorita, es la consistencia. Entonces, recordemos, lo que llevamos hasta ahora son las propiedades de estimadores, que es insesgadez, eficiencia relativa y consistencia. Lo primero que estábamos viendo era la estimación de parámetros para así poder pasar a la estimación puntual. Posteriormente les hablé de lo que es un estimador y ahora sabiendo pues estos conceptos, lo que vamos a hacer ahora es pues hablar un poquito de la estimación por intervalo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer ahorita un ejercicio y es importante pues entenderlo. Entonces, voy a borrar esto. Y bueno, rápidamente les voy a hablar sobre la estimación por intervalo. ¿Por qué? Porque recordemos que vamos a hacer un ejercicio. Entonces, básicamente la definición de esto, ¿qué va a ser? Va a ser que un intervalo, y es que es muy importante, porque el siguiente ejercicio pues tiene que ver con esto y pues hay que entender cómo, o sea, cómo se conecta, cómo va de la mano. Entonces, básicamente, la estimación por intervalo, su definición va a ser un intervalo del 100%. ¿Cómo va a estar definido? En pocas palabras, es que vamos a tener 1 menos alfa. Y justamente aquí es de donde yo les hablaba que vamos a ocupar unas tablas porcentuales. ¿Por qué? Porque de ahí van a estar los valores que nosotros vamos a ocupar. Entonces, va a ser un intervalo del 100%, 1 menos alfa de tu intervalo de confianza. Pero recordemos que es de un parámetro. De un parámetro de teta. Es un intervalo de la forma de teta, pero de teta gorro. Y recordemos que este teta es el estimador y teta gorro es también un estimador, porque recordemos que ya habíamos visto este tipo de definiciones. Entonces, recordemos que les pusimos 1 menos alfa. Pero, ¿por qué 1 menos alfa? Bueno, básicamente, la fracción 1 menos alfa, ¿cómo se va a denominar? Esto se va a denominar el coeficiente. Coeficiente o grado o nivel de confianza. Y los extremos de los que les hablaba va a ser teta gorro y se llaman límites de confianza, inferior y superior respectivamente de lo que nos estén preguntando. Y
bueno, básicamente aquí ya teniendo esto en cuenta, les voy a hablar sobre un problema para la media poblacional. Esto ya sería la última parte, porque pues también podemos aplicarlo esto al tema de proporciones, pero yo les voy a hablar sobre un ejemplo de la media poblacional. Entonces, volvemos a lo mismo. Va a ser una estimación para... Este ejemplo va a ser solamente para la media muestral. Y bueno, para esto nosotros tenemos 3 casos, que es muy importante como tocarlos, porque a partir de eso vamos a tener fórmulas y vamos a saber cuál aplicar en el problema que nos estén dando. Entonces, por eso siento que es muy importante el saber, pues sí, básicamente qué casos tenemos para tomarlos en cuenta. Entonces, el primer caso es este, conocido. Primero los voy a escribir y ya después vamos a saber cuántos tipos de casos existen. Y bueno, entender que yo les estoy hablando sí de unas tablas, pero ahorita que lo estoy escribiendo, existen más tipos de tablas, pero todo va a depender de lo que diga el problema. Porque pues justamente esta que estoy escribiendo es de la T-Student, entonces son otro tipo de tablas y lo manejan de forma diferente. Entonces, justamente aquí siento que no es complicado, pero es más como la comprensión que nosotros tenemos, porque justamente es como pues revolvernos un poco y pues sí, o sea, tener esa comprensión lectora para poder comprenderlo. Y bueno, básicamente tenemos 3 casos para la varianza. No es cierto, miento. Son 4, se me pasó uno. N es mayor a 30. Bueno, básicamente, como les estaba comentando, existen 3 casos donde vamos a tener valores mayores a 30 y donde vamos a sacar los valores de z, que aquí es donde vamos a ocupar este tipo de tablas que yo les estaba hablando. Cuando tus valores son conocidos, pero son menores a 30, vamos a hacer una aproximación de la normal. Y cuando tus valores son desconocidos, menores a 30, y es donde vamos a ocupar justamente de lo que les hablaba, la T-Student, que va a ser una suposición de la normal. Y cuando tus valores son desconocidos, mayores o iguales a 30, y vamos a sacar la varianza.
Y bueno, ya tomando en cuenta que tenemos 3 tipos de casos, vamos a hacer justamente un ejercicio que va a ser lo último. Para esto vamos a necesitar las tablas de lo que les estaba comentando. Y bueno, ya sería lo último del video. Considero que es un ejercicio no muy complicado y todos somos capaces de resolverlo, ¿ok? Entonces, vamos a borrar esto. Se encuentra, me parece que mejor se los voy a leer porque pues sí es un poquito extenso y a partir de eso vamos a ir desglosando el ejercicio, ¿vale? Se encuentra que la concentración en promedio de zinc que se obtiene a partir de una muestra de mediciones de 36 sitios diferentes es de 2.6 gramos sobre mililitro. Encuentre un intervalo de confianza del 95% para la concentración media de zinc en el río. Suponga que la desviación estándar de la población es de 0.3. Entonces, ¿cómo vamos a ir resolviendo este tipo de ejercicios? Pues vamos a ir sabiendo quién es nuestra variable, cuál es la población y cuál es la muestra de lo que nos está pidiendo. Entonces, recordemos que el ejercicio hablaba sobre la concentración de zinc. Entonces, aquí tu variable va a ser la concentración de zinc. Tu población de lo que te está hablando va a ser la concentración de zinc. ¿Pero de dónde? Del río, porque estaba hablando justamente del río. Y tu muestra básicamente es el enunciado. La concentración de zinc, ¿pero en qué? En los 36 sitios que te estaba hablando. 36 sitios del río. ¿Y qué nos estaba diciendo? Algo muy importante. El intervalo de confianza, el IC, es del 95%. ¿Para quién? Para mu. Entonces, tenemos los valores conocidos. Ya teniendo en cuenta esto, ya es muy fácil de identificar. Porque, pues ya sabemos qué fórmula vamos a ocupar. Entonces, tenemos valores conocidos con datos mayores a 30 y vamos a sacar justamente nuestra Z. Y para esto vamos a ocupar una fórmula, no es muy complicada. Va a ser la media más menos la Z alfa medios y bueno, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Esta, recordemos que es nuestra desviación estándar. Nuestra desviación estándar. ¿Ok? Este es el número de elementos de los que nos están hablando. Y aquí nos están dando ya la media, ¿ok? Entonces, pues va a ser muy fácil porque básicamente ya tenemos todos los elementos y básicamente es ponerlo ahí, ponerlo en la calculadora y sacar nuestra conclusión. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a poner nuestros datos. Nuestros datos es, nuestra media es de 2.6 gramos sobre mililitro. Nuestra desviación estándar es del 0.3 gramos sobre mililitro.
Y recuerden que al principio les estaba hablando del, 1 menos alfa. Aquí es donde justamente vamos a ocuparlo y vamos a ocupar nuestras tablas. Entonces, teniendo en cuenta estos datos que ya es lo que nos dieron, vamos a sacar nuestro 1 menos alfa. 1 menos alfa, recordemos que nos dan el índice de, el intervalo de confianza del 95%. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a sacar el 1 menos el 0.95, que es nuestro porcentaje, y nos va a dar el 0.05. Y aquí es donde vamos a sacar Z alfa medios. Y aquí es donde vamos a utilizar las tablas para poder sacar los valores que son de la función acumulada de la distribución normal. Entonces, aquí vamos a ir al 0.05. Pero recordemos que va a ser dividido de Z alfa medios. Entonces nos va a dar un valor del 0.225, que va a ser el 1.96. Y aquí, como lo vamos a identificar en las tablas, pues nos está dando el porcentaje. Entonces nos vamos a ir justamente estas tablas de las que les hablo, y nos vamos a ir justamente a la parte de los porcientos. Nos vamos a ir al 95 y nos vamos a ir, permíteme un momento. Aquí está el 95, ¿ok? Entonces, nos vamos a ir al... Ay, es que es diferente, disculpen. Un momento. Aquí ya tenemos el 95, entonces de este lado están los porcientos y nos vamos a ir al lado de Z. Así es como nosotros vamos a identificarlo. ¿Ok? Entonces, en este tipo de tablas vamos a buscar el 95, 95.0, o depende de del porcentaje que te estén dando, pero aquí es 95 y así se va a buscar. Y aquí te da un valor de 1.960, pero lo dejamos en 1.96. Y bueno, para esto utilizamos las tablas. Entonces se queda en 1.96. Este sería tu valor. Teniendo en cuenta, ya tenemos nuestros tres datos: desviación estándar, media y nuestro 1 menos alfa, que es nuestro intervalo de confianza, ¿vale? Entonces, luego de esto voy a borrar un poquito para pues hacer bien el problema. Luego de esto ya vamos a aplicar la fórmula que les estaba diciendo, que básicamente es esta. Y todo esto ya lo tenemos, o sea, básicamente nada más es sustituir. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sustituir. Recordemos, nuestra media es del 2.6. Primero sacamos el menos, el más, como ustedes decidan. Y luego hacer el 1.96, que es de donde lo sacamos de las tablas. Y el 0.3 que ya teníamos. Y aquí una de dos: o sacamos ya la raíz cuadrada directa, o ponemos y vamos sustituyendo. Pero es como mejor se les acomode a cada uno. Aquí recordemos que son 36 sitios, entonces sacamos su raíz cuadrada, son 6. Aquí yo ya lo voy a poner directo, pero bueno, explicando de dónde salió el 6, ¿ok? Límite inferior, límite superior. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero con un más. Y van a ser básicamente los mismos valores.
no cambia, solo cambia tu signo para sacar justamente los límites. Haciendo estas operaciones nos sale que es 2.502 y 2.698. Entonces, estos son nuestros límites inferiores y superiores. Pero aquí el problema no se queda así, porque si no nada más sustituiríamos, pero no sabríamos cuál es la conclusión. Justamente esta es la última parte del problema, que a veces es un poquito... podría ser fácil, pero a veces el hacer la conclusión es un poquito confuso, pero pues sí se puede. Entonces, siempre vamos a empezar, bueno, vamos a quitar esto. Más bien, vamos a ponerlo. Porque a partir de esto, nosotros vamos a hacer nuestras conclusiones. Este es el resultado, ¿no? Para nuestra conclusión va a ser, siempre, se estima que, ¿qué estamos estimando? Pues que al 95%, que ya te había dado tu problema, del intervalo de confianza, que básicamente aquí es el enunciado del problema, que la concentración de zinc en el río se encuentra en el intervalo calculado. ¿Cuál va a ser nuestro intervalo calculado? Pues que básicamente tu valor mayor va a ser 2.698, pero este valor debe ser menor a 2.502. Es decir, nuestro valor mínimo va a ir del 2.502, pero no va a sobrepasar el 2.698. Entonces, vamos a estimar que al 95% de un intervalo de confianza, que sea el problema, que la concentración de zinc, o sea, básicamente esto es nuestro enunciado del problema, que la concentración de zinc en el río se encuentra en el intervalo calculado. ¿Cuál es tu intervalo calculado? Vamos de nuevo. El valor mínimo va a estar en 2.502, pero no va a sobrepasar el 2.698. Recordemos que estamos haciendo un valor para la media. Entonces, básicamente, nosotros dejaríamos aquí el problema. Y estas es como las conclusiones que se deberían de saber. Puntos importantes es saber qué fórmula vamos a ocupar, tener en cuenta bien si es para una media muestral o para proporciones, porque cambian las fórmulas, y pues justamente tener en cuenta cuál de los 4 casos vamos a ocupar, y pues la teoría, para más o menos saber qué es lo que estamos aprendiendo, y tener bien en cuenta las fórmulas, y lo más importante, que al final de cada problema tenemos que hacer una conclusión, saber qué se está estimando, por qué se está estimando y cuál es el valor, y cuál es tu valor máximo, tu valor mínimo, y siempre poner como proporción o media. Esto sería todo. Vuelvo a decir mi nombre es Jacqueline Citlali Monroy Domínguez, y pues me dio mucho gusto hablarles de este tema, y espero haya sido de su agrado y me hayan entendido. Muchas gracias.